el avance. Espero que terminemos hoy la parte teórica para hacer ejercicios. Hoy tenía que entregarle los exámenes y revisando un poco lo que enviaron, encontré 10 exámenes, 9 exámenes más. Así que porque no terminé esos 9, no les estoy entregando hoy. He postergado la entrega para el día viernes. El día viernes vamos a corregir el examen y voy a entregarles la nota. Les voy a enviar al grupo de WhatsApp con su número de registro sin nombre para que cada uno pueda ver ya la nota. Eso en cuanto a lo que teníamos que ver hoy miércoles. Teníamos que revisar el examen, que lo vamos a hacer el día viernes porque no terminé todavía de corregir todas. Bien, chicos, entonces empezamos. En la pizarra ven ustedes el subtítulo del enfoque ordinal. El enfoque ordinal es un enfoque parecido al enfoque cardinal. También se utiliza el mismo concepto de función de utilidad y que la diferencia está básicamente en el análisis y la interpretación de otros aspectos que no se toman en cuenta en el anterior enfoque. Por eso decíamos, el enfoque ordinal es un enfoque alternativo que no requiere que la utilidad marginal sea decreciente, sino simplemente que el consumidor, desde el punto de vista lógico, como ocurre en la realidad, a la hora de demandar, elija aquellas combinaciones de bienes que le son más útiles, que le representen mayor satisfacción a sus necesidades. Y en ese ámbito utiliza, hemos dicho, 3 supuestos que son también reales, que no son nada ficticios cuando decimos que en este enfoque está presente el supuesto de completitud. Cuando en el mercado encuentra 2 computadoras que son idénticas, le es indiferente comprar A o B en relación a A. Es el concepto de supuesto de completitud. El segundo, la transitividad. Si en el mercado existen 3 marcas de computadoras donde hay una diferenciación entre las 3, siempre va a elegir la mejor, no la peor. Y finalmente, hemos dicho el supuesto de cuanto más mejor, y eso lo hemos explicado en un gráfico, que dice que el ser humano por naturaleza es un ser insaciable, siempre quiere más de un bien, y eso es lógico también. Cada uno de nosotros en algún momento de nuestras vidas queremos tener 2 computadoras, 2 celulares, no nos conformamos con uno, siempre queremos tener uno más. Cuando hablamos de cosas materiales, algo más notorio, ¿no? Inclusive esto ha llegado a la formación académica. Hoy los estudiantes del siglo XXI aspiran a tener hasta 2 carreras, 3 carreras, a tener 2 maestrías, 4 maestrías, es algo normal. Cuanto más, mejor. ¿Para qué yo quiero 3 maestrías? Para tener mayor competitividad e insertarme a un mercado laboral. ¿Para qué quiero 2 carreras? Lo mismo. Entonces, una tendencia normal, de ahí de que este enfoque se ajusta más a la vida real del consumidor que el anterior que hemos analizado. Bien, entonces para ello vamos a hacer una síntesis de las curvas de indiferencia. Una curva de indiferencia, conceptualmente hemos dicho, me muestra diferentes combinaciones de un bien X y de un bien Y que el consumidor puede demandar y que le proporcionan un mismo nivel de utilidad. Una curva de indiferencia se presenta en un plano cartesiano como una curva convexa respecto a los orígenes y representa un nivel de utilidad. Esta curva de indiferencia tiene algunas características, tiene pendiente negativa, es convexa al origen, no se intersectan entre sí, no van a ver este tipo de curvas de indiferencia, U2 siendo este U1. Y cuarto, representan un conjunto de posibilidades de combinación. En este caso, en el caso concreto que estamos analizando, me voy a concentrar en esta U1, voy a borrar esto. Cuando dije que una curva de indiferencia muestra diferentes combinaciones de bienes, estoy hablando de un bien A, estoy hablando de un bien B, y finalmente estoy hablando de un bien C. Aunque A, B y C son para datos, para datos discretos. Cuando hablo de datos continuos, estoy hablando para cualquier punto. Para cualquier punto. ¿Sí? Va a existir siempre una combinación de un bien X y un bien Y.
En este caso, cuando hablamos de diferentes combinaciones, estamos hablando del concepto de completitud. A es indiferente a B y B es indiferente a C, como C es indiferente a B y B es indiferente a A. Esto obviamente está respaldado por esta función de utilidad. Cualquier combinación que elija va a ser siempre igual, suponiendo que esta sea igual a 10 unidades de útiles o a 10 útiles, si ustedes quieren. Por ahí, por esa razón también se llama curva de indiferencia, porque es indiferente de cualquier combinación A, B o C. Sin embargo, en un mercado pueden existir un mapa de curvas de indiferencia. Un mapa de curvas de indiferencia representan un conjunto de curvas de indiferencia como estas, U2, o también como la siguiente, que puede representar otro nivel de utilidad, U3 igual a 30, y esta igual a 20. Eso significa que cuanto más alejado esté del origen una curva de indiferencia, representa un mayor nivel de utilidad y que muestran diferentes combinaciones sobre las preferencias de un consumidor. Ahora bien, cuando yo tengo un mapa de curva de indiferencia, puedo identificar varios puntos acá, como por ejemplo el punto D, el punto E. Y aquí aplico los otros supuestos que hemos dicho. Estas son el supuesto de completitud. A la hora de demandar un bien, cuando hay tres bienes idénticos, me es indiferente cualquiera. Sin embargo, entre A, B y C, el consumidor siempre va a preferir E, porque E está en un nivel de utilidad mucho mayor que el resto. Entonces va a preferir siempre E a D y va a preferir D a antes que A, B y C. Entonces acá se ve el principio de transitividad. E es mejor que D y a su vez D es mejor que B. Y el principio de completitud. Cuanto más mejor de un bien. Cuanto más tenga de un bien, como por ejemplo el punto E refleja una mayor cantidad de Y y del bien X respecto a los otros. Entonces, cuanto más, mejor para el consumidor. Bien, entonces esos conceptos hemos estudiado en la clase anterior. Y otro elemento importante cuando hablamos de la tasa marginal de sustitución. La tasa marginal de sustitución viene a ser la pendiente de una curva de indiferencia. Pendiente de una curva de indiferencia, por su sigla. Y se representa a través de la tasa marginal de sustitución X y Y, que es igual a menos el cambio, la cantidad de Y dividido entre el cambio entre X, y que se refiere precisamente a este cambio. Entre este punto A y entre el punto B, yo puedo determinar la tasa marginal de sustitución o la pendiente de esta curva de indiferencia a través de la medición de estos cambios. Este es el cambio en Y y este vendría a ser el cambio en X. Y si sigo analizando el cambio entre B y C, voy a tener acá este otro triángulo rectángulo más pequeño. Esto representa la tasa de intercambio de X respecto a Y o de Y respecto a X. Entonces, esta tasa de intercambio va disminuyendo, si ustedes se fijan, entre A y B es grande y entre B y C es más pequeño. Por lo tanto, la pendiente no es única en esta curva, y ustedes saben eso perfectamente desde el punto de vista de la geometría analítica. La pendiente en una curva no es constante, es diferente. Por eso, la tasa marginal de sustitución, que es la pendiente de esta curva, es diferente entre el punto A, B y entre B y C. Y se representa o se calcula a través de la cuantificación del cambio en la cantidad de Y que el consumidor está dispuesto a renunciar para aumentar una unidad del bien X, o a través de la derivada de Y respecto a la variable al bien X, o a través de la medición del producto marginal
en X dividido entre el producto marginal en Y. ¿Y de dónde sale esto? Alguien podría preguntarme. De este análisis. Una función, estas curvas de indiferencia, estas curvas en general, están representadas por una función U que depende de la variable X y de la variable Y. Entonces, si yo derivo, aplico derivadas parciales acá, derivo U respecto a X, voy a tener la utilidad marginal de X va a ser igual a la derivada de U respecto a X. No producto, utilidad marginal. Entonces, la utilidad marginal de U va a ser la derivada de U, derivada parcial respecto a Y. Utilidad marginal de Y va a ser igual a la derivada de U respecto a Y. Bueno, esto es un cociente. Esto es un cociente, ¿no? Si yo aplico extremos con medios, esto va a ser igual a derivada de U por derivada de Y. Sigo acá, no me alcanzó. Igual, derivada de U por derivada de Y, extremos. Y medios va a ser igual a derivada de U por derivada de X. Como estos son iguales, voy a eliminar y me va a quedar aquí igual a menos derivada de Y sobre derivada de X, que es lo que queríamos demostrar para definir que esto es igual a esto. Ahí tienen ustedes la demostración. Entonces puedo utilizar también como una tercera opción para calcular la pendiente de la curva de indiferencia, dividiendo la utilidad marginal de X entre la utilidad marginal de Y. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vamos a hacer ejercicio, ¿no, ingeniero? De eso. Se supone que sí, pero estamos en la parte demostrativa de la teoría y del análisis gráfico. Después vienen los ejercicios. La segunda herramienta se llama recta de presupuesto. Recta de presupuesto. Es el otro complemento en el estudio del enfoque ordinal. Acuérdense que en el enfoque cardinal que ya vimos, solamente para recordar, enfoque cardinal, también analizamos una función de utilidad U. U igual utilidad total de X, que era una función que dependía de las diferentes cantidades del bien X que demandaba el consumidor. ¿Qué semejanza hay? Esta también es una función de utilidad, pero en función de dos bienes, X y Y. Entonces se parecen, son funciones de utilidad ambas. En las curvas de indiferencia, además de la función de utilidad, se estudia la restricción presupuestaria, que es el ingreso igual al precio de X por X más el precio de Y por Y. Igual acá, utilizamos el ingreso, si ustedes se acuerdan. ¿Qué difiere? Solamente difiere en la parte de la función de utilidad. Y obviamente en el análisis matemático, que van a ver que es totalmente diferente a este, que es el enfoque marginalista, y este el enfoque ordinal o de curva de indiferencia. Entonces, la segunda herramienta que utiliza este enfoque es la recta de presupuesto. La recta de presupuesto es una herramienta que me mide las cantidades que va a demandar el consumidor, es esta ecuación,
las cantidades que va a demandar el consumidor de X y de Y, sabiendo que se conoce el ingreso y el precio de los bienes. Entonces, lo que trata esta recta de presupuesto es determinar precisamente cuánto de X y cuánto de Y va a comprar el consumidor utilizando diferentes combinaciones. Es decir, desde un punto de vista geométrico, una recta de presupuesto está representada por una recta de este tipo. Y precisamente por ello decimos que me permite determinar las diferentes cantidades del bien X y del bien Y que un consumidor puede comprar dado su ingreso y el precio de los bienes. Aquí, hipotéticamente, estoy planteando tres combinaciones. Cualquiera de estas combinaciones A, B y C va a poder comprar un consumidor sabiendo su ingreso y el precio de los dos bienes. Estos son los puntos de corte, donde se puede obtener fácilmente dividiendo el ingreso entre el precio de Y y acá el ingreso entre el precio de X. Bajo una condición, ¿no? De que sí, solo sí, la cantidad, por ejemplo, de Y aquí es igual a 0 y acá también, sí, solo sí, la cantidad de X es igual a 0. La cantidad del bien X en este punto sea igual a 0. Entonces, la recta de presupuesto conceptualmente está representada por toda esta área que está debajo del límite de la recta de presupuesto, todas las posibles combinaciones. Está representada en este caso por los puntos A y B, C. Repito, sabemos que una línea recta está representada por un conjunto de puntos o de valores no solamente discretos, sino también valores continuos. Pero en este caso, estamos hablando de que el consumidor, cuando tiene una recta de presupuesto, esta recta de presupuesto va a utilizar para comprar los dos bienes, X y Y, hasta donde el ingreso sea igual al gasto. ¿Eso qué significa? Que cualquier combinación sobre esta recta va a satisfacer esta condición. La condición del consumidor es de que gaste su ingreso en función de los dos bienes que hay. Bajo esa deducción, podemos decir de que cualquier punto que esté sobre la recta debe cumplir esta condición. Sin embargo, si el consumidor estuviera en punto fuera del límite, en este caso debajo de la línea de restricción presupuestaria, como en este caso es, podemos decir fácilmente que no cumple la condición. ¿Por qué? Porque en este caso el ingreso es menor al gasto y en este el ingreso es mayor al gasto. Entonces, cualquier combinación debe ubicarse solamente sobre la recta presupuesto, es decir, cualquier compra óptima que implique el ingreso igual al gasto va a estar situada sobre la línea de restricción presupuestaria o la recta de presupuesto solamente. El otro elemento importante de la recta de presupuesto es la que se llama pendiente, M. Y la pendiente, conceptualmente, viene a ser el cociente entre el precio de X y el precio de Y. Es decir, la relación de los precios relativos, precio de X entre el precio de Y. ¿Y cómo se obtiene esta pendiente? A partir de la ecuación de la recta de presupuesto, de la cual lo que tendrían que hacer para hacer la demostración es llevar a su forma general, a la forma general de la ecuación de la recta, donde Y
va a ser igual al ingreso menos precio de X por X, y como está multiplicando el precio de Y a Y, este va a ir a dividir al otro lado. Precio de Y, precio de Y. Por lo tanto, aquí se ve claramente que sí, efectivamente, la pendiente de esta recta es la relación de precio, que es esto de aquí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No hay. Seguimos entonces. Siguiente punto, cambios. De la recta de presupuesto. Cambios de la recta de presupuesto. Vamos a ver dos tipos de cambio. El primero de ellos, que se llama rotaciones, y el segundo, desplazamientos. Desplazamiento. Habitualmente, cuando se tiene una recta de presupuesto conformada por estas variables, ya dijimos que se puede representar con una línea recta que me muestra o que me representa básicamente una línea recta. Sin embargo, esta recta presupuesto en un mercado real, ya no hipotéticos, en un mercado real, puede sufrir algunos cambios. Puede aumentar el ingreso, puede disminuir, pueden cambiar los precios de los bienes. Eso es normal. Han visto que en el mercado de hardware o software, los precios no son estáticos, son dinámicos. Los precios de un producto en enero pueden ser diferentes en agosto y pueden ser diferentes en diciembre. De la misma manera, los ingresos de un consumidor pueden ser cambiantes. Ejemplo, si hablamos de un ingeniero en sistemas que trabaja en una empresa como empleado, tiene un sueldo fijo, pero puede desarrollar algunas aplicaciones en sus tiempos de ocio, en la noche o los fines de semana, y tiene un ingreso extraordinario. Lo mismo, una empresa que desarrolla software puede tener ingresos extraordinarios por alguna capacitación en el manejo de una aplicación, de un sistema, etc. Ustedes, que son estudiantes, también tienen ingreso, que es la mesada que les da su padre en condiciones en un escenario sin COVID, 50 bolivianos para ir a la universidad, para todo el día. En algunos casos, cuando está de buen ánimo el papá, le da 100 bolivianos, su ingreso aumenta. Y también esto es real. En un mercado, los productos que venden los kioscos de la universidad cambian. Y en los mercados de hardware o software también van a cambiar. No son estáticos, son dinámicos los precios. Por lo tanto, esta recta va a también sufrir modificaciones. Por ejemplo, vamos a construir un escenario donde el ingreso se mantenga constante y el precio del bien X disminuya. Es decir, voy a mantener con un guión sobre la variable las que se mantienen constantes. La que varía, en este caso, solamente el precio de X. Eso significa que esta recta de presupuesto, que está determinada por estas variables, y en los puntos de corte para determinar estos valores, directamente yo divido el ingreso entre el precio de X y el ingreso entre el precio de Y para determinar estos puntos de corte. Entonces, si se diera este escenario, hace de que se abarate el precio del bien X, sea más barato, porque dice baja el precio. Eso implica, y se mantiene constante el precio del otro bien.
Eso representa un movimiento de la recta presupuesto de esta forma. Es decir, va a haber una rotación de la recta presupuesto, una rotación o un movimiento pendular, manteniéndose constante en este punto, porque el precio del bien Y se mantiene constante, por lo tanto va a seguir siendo este punto. Entonces, este cambio, este movimiento se llama rotación. Va a rotar la recta presupuesto. Pero no solamente es interesante la rotación, sino lo que nos interesa más es la pendiente. Si la pendiente era menos precio de X sobre precio de Y, ¿cuál será la pendiente de esta recta? ¿Será la misma o será otra pendiente? ¿Qué dice? Otra pendiente. ¿Qué dice el resto? Evidentemente va a ser otra pendiente, porque se supone que voy a dividir entre un precio disminuido de X entre el precio de Y. Esto es muy importante en economía. ¿Por qué? Porque al disminuir el precio de un bien, lo que se está haciendo es aumentar la capacidad adquisitiva del ingreso. El ingreso de un consumidor va a poder adquirir una mayor cantidad, en este caso, de un bien. El nuevo punto va a ser el ingreso entre el precio del bien X disminuido. Es decir, el ingreso real del consumidor se va a incrementar por el hecho de una disminución en el precio del bien X. Cuando hablamos de salario, habitualmente hablamos de dos tipos de salario de un individuo, de un consumidor: el salario real y el salario nominal. El salario nominal es un número, como su nombre lo indica, ¿no? El salario mínimo nacional es 2.130. Cuando yo utilizo esos 2.160 bolivianos, para ver cuántas cosas compra, estoy midiendo su capacidad adquisitiva. Y en este caso, cuando la pendiente de la recta de presupuesto cambia en este sentido, rota a la derecha, está aumentando su capacidad adquisitiva. Con el mismo salario voy a comprar más unidades del bien X y la misma cantidad inicial del bien Y. ¿Sí? Sin embargo, esta rotación también se puede dar hacia la izquierda. No solamente va a rotar hacia la derecha. En este escenario, por ejemplo, vamos a tener un M3 igual a un aumento al ingreso, va a ser un aumento del precio de X dividido entre menos el precio del bien Y. Esta sería una tercer pendiente. Fíjense, la recta de presupuesto en este caso, cuando rota a la derecha, se inclina más. En este caso, tiene una mayor verticalidad. Se hace más vertical. Pierde pendiente. ¿Por qué? Porque el numerador está aumentando y el denominador se está manteniendo constante. En este caso, va a comprar obviamente menos. Este punto va a ser el ingreso dividido entre el precio aumentado de X. Este punto representa una menor cantidad. En este caso decimos que el ingreso nominal ha perdido capacidad adquisitiva. En términos de salario real, ha disminuido. El consumidor va a comprar menos cantidad del bien X porque el precio del bien X aumentó. Entonces, a esos dos movimientos de rotación a la derecha y a la izquierda se le llama cambio de la recta o rotaciones de la recta presupuesto. Y que obviamente lo que interesa acá no es tanto los desplazamientos, sino el efecto que provoca en la capacidad adquisitiva del salario, del ingreso. En este caso hay una apreciación. El salario tiene mayor capacidad de compra y aquí hay una depreciación. El salario tiene menor capacidad de compra. Es decir, el salario real aumenta y el salario real disminuye. Muy bien, veamos ahora el otro caso. Siempre vamos a partir de un ingreso igual
a estas relaciones. Y vamos a evaluar el comportamiento de la recta presupuesto a partir de una posición inicial, en este caso representada por este ingreso 1. Este ingreso 1 está representado por esta función, que me muestra los límites de compra del ingreso entre el precio de Y, ingreso entre el precio de Y, de X. El nuevo escenario sería, por ejemplo, de que el ingreso aumente y los precios de los bienes se mantengan constantes. Voy a marcar con rojo para que resalte que en este escenario, en el primer escenario, los precios de los bienes se mantienen constantes. Si se aumenta el ingreso del consumidor manteniendo constante el precio de los dos bienes, obviamente va a afectar esto en un desplazamiento de la curva o de la recta de presupuesto. Va a provocar un desplazamiento. Voy a alargar esto porque no me va a dar. Vamos a tener un desplazamiento paralelo de la recta de presupuesto hacia la derecha. Obviamente, esto va a ser igual a un ingreso 2 sobre el precio de X, que es constante, a un ingreso 2 sobre el precio de Y. ¿Qué ha provocado esto? Obviamente, acá también hay una apreciación o un incremento del ingreso. Es decir, aquí no ha habido, si vale el término, una mejora del ingreso real, sino ha habido un incremento simplemente del ingreso real, que a la postre también implica mayor capacidad de compra, por eso se desplaza en forma paralela a la recta de presupuesto inicial. Es decir, que aquí cuenta con más recursos para comprar los bienes al mismo precio de antes, lo que provoca un desplazamiento. Ahora, lo interesante de este caso es de que las pendientes M1, que es igual a precio de X sobre Y, va a ser igual a M2. ¿Las pendientes serán iguales o diferentes? Iguales. Iguales. ¿Por qué? Porque los precios se han mantenido constantes y el M2 va a ser igual a menos P de X sobre P de Y. Y eso obviamente está definido, ¿no? En geometría analítica, han visto en colegio de que dos líneas paralelas tienen la misma pendiente. A eso se le llama desplazamiento de la recta de presupuesto. Y el tercer desplazamiento podría ser hacia hacia la izquierda, que también podría desplazarse siempre y cuando yo tenga un cambio también en el ingreso, una disminución en este caso del ingreso, una disminución del ingreso 3, y que también en este caso la pendiente va a ser la misma, constante. El M3 va a ser igual a menos PX sobre el precio de Y, que es idéntico. Las tres pendientes son iguales. Bien, ¿y para qué hacemos esto? No es una pérdida de tiempo, sino son fenómenos que se van a dar en forma natural. Esto no es algo que no sea real. En un mercado real se dan estos cambios. También este cambio se observa muy a menudo, por ejemplo, cuando cada 1 de mayo el gobierno hace los incrementos salariales y la gente dispone de más dinero, o cuando se daban los segundos aguinaldos, ¿no? Con esos recursos la gente podía adquirir una mayor cantidad de algunos bienes, no absolutamente todos, pero hay
Algunos bienes que tienen mayor impacto que otros, pero es un fenómeno que sí se da en la praxis o en la parte empírica. Esos son los dos cambios de la recta de presupuesto. ¿Alguna pregunta? No hay. Sigamos avanzando. ¿Qué viene después? El equilibrio del consumidor. Equilibrio del consumidor. ¿A qué le llamamos equilibrio del consumidor? Se refiere a la determinación de las cantidades del bien X y Y que demanda un consumidor para maximizar su utilidad. El equilibrio del consumidor conceptualmente se refiere a la determinación de las cantidades óptimas que deberá demandar el consumidor para maximizar su utilidad. Eso es desde el punto de vista conceptual. Desde el punto de vista geométrico, un consumidor logra el equilibrio cuando el mercado, en un mercado, logra alcanzar la curva de indiferencia más alta posible dado su ingreso y el precio de los bienes. Es decir, hemos dicho de que habitualmente en un mercado existen un mapa de curvas de indiferencia. Acá tienen un mapa de curvas de indiferencia. Tienen 3 niveles de utilidad. 1, U2, U3 y U4. Cada uno de ellos representa un nivel de utilidad. Hipotéticamente te representa 20, 10, 20, 30, 40. Cuanto más alejada esté del origen una recta de presupuesto, representa un mayor nivel de utilidad. Bueno, si yo voy al mercado a comprar una computadora o una impresora, voy al mercado a comprar un bien, en una camisa, un pantalón, voy al mercado a comprar en este caso un bien, qué sé yo, una lavadora, una heladera, cualquier combinación de bienes, el consumidor siempre va a aspirar a comprar la mejor marca en base a los supuestos de este modelo. Acuérdense del principio de la transitividad, la mejor computadora, el mejor software, la mejor impresora, no la peor. ¿Sí? Su tendencia es a comprar. Además, no solamente comprar la mejor, sino cuanto más compre, mejor. El ser humano, por naturaleza, hemos dicho que es un ser insaciable, siempre aspira más, además de que el desarrollo científico y tecnológico cambia las necesidades del consumidor, etc. Entonces, lo que va a hacer el consumidor es de que, dadas las preferencias que tiene acá de curvas de indiferencia, va a tratar de alcanzar la curva de indiferencia más alta posible a partir de su recta de presupuesto. Y posiblemente en un escenario hipotético, por ejemplo, podría llegar a este punto.
vamos a suponer que el equilibrio alcance en este lugar. Entonces estamos hablando que este punto de tangencia entre la recta presupuesto y la curva de indiferencia se llama equilibrio. Y ese equilibrio me está determinando las cantidades óptimas del bien X, que le vamos a llamar cantidad de equilibrio de Y, X, cantidad de equilibrio de Y. El equilibrio del consumidor se va a dar precisamente en un lugar geométrico donde se encuentre la parte más inclinada de la curva de indiferencia, tomando en cuenta de que en esta se pueden determinar los puntos donde debe ubicarse el consumidor, tomando en cuenta que estas ya no son curvas convexas, la convexidad viene solamente en un pequeño segmento, estas ya son líneas horizontales. Si yo determino las líneas de contorno de esto, más o menos va a tener esta forma. Línea de contorno superior y la línea de contorno inferior. Me están determinando básicamente las zonas de mayor pendiente de la curva de indiferencia, porque aquí, si yo saco la tasa marginal de sustitución, en una curva vertical va a ser 0 y una horizontal va a ser indeterminada. Entonces, el único segmento que tiene pendiente negativa, en este caso, es esta partecita, la parte más inclinada, donde posiblemente se ubique el consumidor para hacer tangencia. En cambio, estas son líneas horizontales. Si la pendiente de este es 0, la pendiente de esto es indeterminado, etc. Entonces, el equilibrio del consumidor geométricamente se va a dar en aquel lugar donde la tasa marginal de sustitución XY, que es igual a la pendiente de la curva de indiferencia, va a ser igual a M. Acuérdense que la tasa marginal de sustitución es negativa, al igual que la pendiente. Entonces, si ustedes se acuerdan, esto lo voy a ampliar. La tasa marginal de sustitución hemos dicho que es igual al delta Y sobre delta X. Esto también puede ser igual a la derivada de Y respecto a X. Esto va a ser igual a la utilidad marginal de X sobre utilidad marginal de Y. Y esto es igual a M. Y M es igual a menos precio de X sobre precio de Y. Quiero que se fijen en esta relación, estas tres últimas. De aquí yo puedo deducir de que la utilidad marginal de X sobre la utilidad marginal de Y es igual a menos precio de X y precio de Y. Como ambos son negativos, puedo eliminar los signos multiplicando por menos 1 y voy a multiplicar en cruz. Y esto me va a quedar como utilidad marginal de X sobre precio de X igual a utilidad marginal de Y sobre precio de Y, que es el principio X marginal a través del cual nosotros vamos a inferir que un consumidor está en equilibrio cuando la utilidad marginal de un bien X por unidad monetaria gastada va a ser igual a la utilidad marginal de los N bienes que existan acá sobre cada unidad monetaria gastada en esos bienes. O en este caso de dos bienes, va a ser la igualdad entre los dos bienes. Es decir, la utilidad marginal por peso gastado en el bien X va a ser igual a la utilidad marginal del bien Y por peso gastado en ese bien. Ese se llama el principio X marginal y es muy importante para hacer los cálculos matemáticos cuando hagamos los ejercicios. A eso se le llama el equilibrio. El equilibrio se va a dar básicamente en aquel lugar geométrico donde se determina un punto de tangencia en la curva de indiferencia más alta posible, porque el consumidor va a tender básicamente a alcanzar la curva de indiferencia. Es decir,
Si nosotros analizamos desde el punto de vista algebraico, el problema al cual se enfrenta un consumidor puede expresarse como un problema de maximización, ¿no? De un problema de maximización condicionada. Desde el punto algebraico, en este caso, podemos decir de que el consumidor en este enfoque se enfrenta, desde el punto de vista algebraico, a un problema de maximización condicionada. Es decir, la maximización condicionada tiene que ver de que va a tratar en lo posible de maximizar su función de utilidad X y Y, sujeta a una restricción que es igual ingreso, precio de X por X más precio de Y por Y. Entonces, lo que tiene que hacer el consumidor a la hora de demandar es maximizar su utilidad en función de la restricción que tiene. Y esto nos va a permitir buscar soluciones a una situación de equilibrio a partir de diferentes enfoques. Esta función de maximización sujeto a una restricción, puedo aplicar diferentes métodos. Por ejemplo, puedo utilizar un método que es el menos utilizado, pero que también es consistente, que se llama método de la condición económica. Método de la condición económica. B, puedo utilizar el método de las derivadas parciales. Derivadas parciales. Puedo utilizar el método C, del multiplicador de Lagrange, del multiplicador. El multiplicador de Lagrange. Y finalmente D, puedo aplicar el método de las utilidades marginales. De las utilidades marginales. Eso lo vamos a ver obviamente en la parte práctica cuando hagamos ejercicio. Para terminar la parte teórica, analítica y conceptual, vamos a ver dos tipos de deducciones que se llaman determinación de la curva ingreso-consumo y la curva de Engel, y la determinación de la curva precio-consumo y la curva de demanda de un bien. Acuérdense que estamos analizando la teoría de la demanda del consumidor para analizar y poder explicar y predecir lo que pasa a la hora de la demanda de un bien o de un servicio por un consumidor. ¿Cuáles son los criterios que utiliza para poder demandar un bien o un servicio? Y precisamente existen dos, el enfoque ordinal y el enfoque cardinal, que estamos estudiando. ¿Qué vamos a ver? A continuación, la curva ingreso antes. Vamos a analizar los cambios en el ingreso cambios en el ingreso del consumidor dos puntos. Aquí vamos a determinar la curva curva ingreso guión consumo y la curva de Engel. La curva de Engel.
Bien. La curva de ingreso-consumo es aquella representación geométrica que me muestra diferentes equilibrios en el mercado como consecuencia de los cambios en el ingreso del consumidor. Habitualmente, ya habíamos dicho de que la recta de presupuesto puede modificarse a través de cambios de rotación, fijando un eje fijo y otro variable, o a través de cambios que pueden haber de desplazamiento de la recta de presupuesto. Eso es lo que vamos a aplicar precisamente el último, cuando decimos cambios en el ingreso del consumidor. Los cambios en el ingreso del consumidor ya saben que pueden ser aumentos o disminuciones, desplazamientos concretamente, que pueden dar lugar a la determinación de la curva ingreso-consumo y la curva de Engel. Entonces, para demostrar gráficamente, vamos a partir de una situación, obviamente, de un equilibrio inicial representado en el siguiente gráfico. Y1 y X1 como cantidades óptimas en este equilibrio. U1, ingreso 1. El bien Y y el bien X. Cuando existe un cambio en el ingreso del consumidor, hemos dicho, puede desplazarse la recta de presupuesto en forma paralela hacia arriba o hacia abajo. Vamos a suponer que existe un aumento, ingreso igual a precio de X por X más precio de Y por Y. Hay un aumento en el ingreso manteniéndose constante los precios de los bienes. ¿Qué va a pasar ante ese fenómeno económico? Que va a haber un desplazamiento de la curva de demanda, perdón, de la curva de recta presupuesto. Voy a hacer con otro color. Va a haber un desplazamiento paralelo de la recta presupuesto como consecuencia del aumento del ingreso. Y como un mercado está representado por un mapa de curva de indiferencia, habrá un lugar donde se determine un nuevo punto de equilibrio. U2, ingreso 2. Acá vamos a tener el punto de equilibrio 2 y estamos aquí partiendo de un equilibrio 1. Entonces, el escenario inicial de un equilibrio de mercado, ese equilibrio inicial es modificado por un incremento en el ingreso, lo que provoca un desplazamiento de la curva de recta de presupuesto a la derecha y viceversa, ¿no? Si hubiera una disminución, obviamente se va a desplazar a la izquierda o hacia abajo. En este caso, de ejemplo, estamos analizando un movimiento hacia arriba, producto del aumento del ingreso, manteniéndose constante el precio de los dos bienes. Eso determina una situación de dos equilibrios. A la unión de los diferentes puntos de equilibrio cuando se modifica el ingreso, en este caso cuando aumenta el ingreso, se le llama curva ingreso-consumo. Ingreso-consumo. Que me está midiendo precisamente las diferentes cantidades que va a demandar el consumidor en un nuevo escenario, en un nuevo equilibrio. Que en este caso van a ser las cantidades de X2 y Y2. A partir de acá también podemos determinar el otro fenómeno que se llama la curva de Engel. La curva de Engel no es más que la curva de demanda de un bien, pero en función del ingreso. Lo que nosotros hemos conocido habitualmente es esta curva de demanda. Demanda de un bien X representado en función del precio, que tiene pendiente negativa. Cuando los precios disminuyen, aumenta la cantidad demandada. Viceversa, si el precio aumenta, la cantidad demandada disminuye. Eso sabemos. Pero también sabemos que la demanda de un bien
Es una función que depende del precio del bien, del ingreso, de los gustos, como etc. Entonces, lo único que estamos haciendo acá es determinar la curva de demanda a partir del ingreso. Entonces, ¿cómo sería la representación o la determinación de la curva de Engel? Conceptualmente, la curva de Engel viene a ser la curva de demanda de un bien, en este caso del bien X y del bien Y, ¿no? Provocado básicamente por los cambios en el ingreso del consumidor. Es decir, podríamos representar dos curvas de Engel, el primero del bien X y el segundo del bien Y. El bien X y el bien Y. En el eje de las abscisas colocamos las cantidades demandadas tanto de X como de Y, y en el eje de las ordenadas vamos a colocar el ingreso 1 y el ingreso 2. Manejamos el ingreso, entonces se supone que este es el ingreso 2, ¿no? Este es el ingreso 2. Y si ustedes quieren, para que se pueda aclarar mejor, aquí vamos a tener el ingreso 1, que es igual al precio de X por X más el precio de Y por Y. Lo que está escrito con negro obviamente representa el primer equilibrio, y la que está con verde el equilibrio 2. Y lo único que hacemos es proyectar la demanda esta que hemos encontrado. Tenemos acá dos niveles de ingreso. Ingreso 1, ingreso 2. Se supone que el ingreso 1 es este, ingreso 1, y nos da una cantidad demandada de X1. X1 con el ingreso 1, y con el ingreso 2 nos determina una cantidad X2. Si unimos estos puntos, vamos a tener una figura uniendo estos diferentes puntos. Vamos a tener una curva de demanda del bien X. Pero es con una pendiente positiva, no una pendiente negativa, y precisamente hay una relación directa. Cuando hablamos de bienes normales, suponiendo que X es un bien normal, si aumenta el ingreso, aumenta la cantidad demandada. Si disminuye el ingreso, disminuye la cantidad demandada. De la misma manera, aplicamos ese concepto en ingreso 1, ingreso 2, cantidad demandada de Y1 y cantidad demandada de Y2, que es el otro bien. El análisis es análogo para poder determinar la curva de demanda, pero en este caso para el bien Y. Demanda del bien Y. A eso se le llama la curva de Engel, que me está mostrando simplemente la curva de demanda de los bienes, en este caso X y Y, que son afectados por el aumento del ingreso del consumidor. ¿Alguna pregunta? Continuamos. Finalmente, vamos a ver cambios en el precio de un bien. Cambios en el precio de un bien. Y a partir de acá vamos a determinar la curva precio-consumo. Cambios en el precio de un bien. Y acá vamos a encontrar la curva ingreso-consumo. Precio-consumo.
curva precio guión consumo y la curva de demanda. La curva de demanda. Curva precio-consumo y curva de demanda. Bien, nuevamente partamos del concepto de cambios en el precio de un bien. Han visto que los cambios en un mercado de cualquier bien real es normal que se modifiquen, ya sea a un inicio, a medio año o al final de un año. Los precios son variables dinámicas, no son variables estáticas, y obviamente el mercado también así lo es. Los mercados de cualquier bien, de algún producto, son dinámicos en la medida que están supeditadas a una serie de variables exógenas, en las que obviamente cambian los precios. Cuando hablamos de los cambios de un precio, cambios en el precio de un bien, nos referimos básicamente a que puedan haber cambios en los precios en uno de ellos en forma simultánea en los dos. Generalmente los análisis que hacemos es no hay un aumento generalizado en el precio de los bienes, salvo que exista una inflación. Cuando hay una inflación, hay un aumento general en el índice del precio de los bienes y servicios. Ese no es el caso que estamos analizando. Generalmente, en condiciones normales, los precios cambian, pero no todos los precios. En el contexto actual, por ejemplo, lo que más han cambiado son los precios de los alimentos y los precios de los medicamentos en general, ¿sí? Estos dos bienes han tenido mayor impacto debido precisamente a la situación actual y en particular el precio de los bienes. Entonces, en un mercado real precisamente puede cambiar el precio de un bien y puede cambiar el precio del otro bien indistintamente. Cuando hablamos de la curva precio-consumo, nos referimos básicamente a una curva que se obtiene a través de la unión de diferentes puntos de equilibrio cuando el precio de uno de los bienes cambia y se mantiene constante el ingreso y el precio del otro bien. Es decir, en el primer caso, cuando hablamos de la curva precio-consumo, nos referimos básicamente a una situación hipotética en la que un consumidor se encuentra en equilibrio en el punto E, con estas coordenadas. Sin embargo, producto de factores externos, esta es la ecuación I1 igual a precio de X por X más precio de Y por Y. Vamos a tener un segundo escenario donde el precio de uno de los bienes, por ejemplo, disminuye. Precio de X por X más precio de Y por Y. Este fenómeno, en este caso el ingreso se mantiene constante y el precio del otro bien también. Solamente hay una modificación. Como ya saben, este cambio, que ya lo vimos anteriormente, va a provocar un desplazamiento de la curva de demanda, de la recta de presupuesto, provocando un movimiento de rotación de la siguiente forma. Va a rotar en este sentido. ¿Por qué rota en ese sentido? Porque obviamente solamente se modificó el precio del bien X. Este sigue manteniéndose constante. Eso genera un nuevo escenario de equilibrio, que en algunos casos vamos a suponer que esto lo vamos a ver matemáticamente, vamos a tener un nuevo escenario de equilibrio donde se ve precisamente cambios en la cantidad demandada, pero solamente de un bien, no de los dos, como en el anterior caso. Si ustedes se fijan acá, este nuevo escenario nos presenta un movimiento de rotación de la recta presupuesto hacia la derecha, producto de la disminución del precio, y eso provoca un nuevo equilibrio en el mercado, E2, donde básicamente las cantidades óptimas que deberá demandar el consumidor se mantienen para el bien Y
sin embargo, cambia para el bien X, producto de la disminución del precio, el consumidor demanda una mayor cantidad del bien X y obviamente se desplaza de X1 a X2. Bien, la unión de estos puntos de equilibrio, tiene el nombre precisamente de curva precio-consumo. Curva precio-consumo, que muestra la unión de los diferentes puntos de equilibrio cuando el precio de uno de los bienes disminuye y el precio del otro bien se mantiene constante, al igual que el ingreso. Obviamente aquí hay una apreciación del ingreso, ¿no? No cambia el ingreso, sigue siendo el mismo, sino que simplemente cambia en términos de poder adquisitivo. El mismo ingreso compra más bienes. Y por eso no puedo colocar I2 acá. Es el mismo ingreso. Lo único que ha pasado es de que ha aumentado la capacidad adquisitiva de este ingreso I1. Sigue siendo el I1, para que quede claro. Pero como consecuencia de la disminución del precio, el consumidor requiere más bienes de ese bien que ha bajado de precio. A partir de acá se puede deducir la curva de demanda de un bien. Acuérdense, la curva de demanda me muestra las cantidades demandadas de un bien o servicio a diferentes niveles de precio. Bajo ese concepto, puedo construir un plano cartesiano donde muestre la cantidad demandada del bien X y el precio del bien X. En este caso estamos hablando de un precio inicial. Voy a suponer que sea el precio 1. Precio de X1. Simplemente precio 1. Y el precio 2 es el que va, precio 1 con cantidad demandada del precio 1, que es X1. X1. Y acá el escenario es una disminución del precio. Una disminución del precio de precio 1 a precio 2. Eso provoca un aumento de la cantidad demandada de X1 a X2. Es decir, existirá un desplazamiento hacia X2. Y tenemos ahí los dos puntos que uniendo los mismos determinamos la curva de demanda clásica. Demanda del bien X, que me muestra una relación inversa entre el precio y la cantidad demandada. A eso se le llama curva de demanda, obviamente deducida a partir básicamente del concepto de curva precio-consumo. Obviamente a esto ahora sí podemos aplicar todo lo que hemos aprendido en la unidad 3. Por ejemplo, podría calcular la elasticidad. La elasticidad ya saben que es el cambio en la cantidad demandada dividido entre el cambio en el precio. Puedo utilizar aquí la elasticidad punto, que es la derivada de la cantidad demandada respecto al precio por el precio sobre la cantidad demandada. Puedo aplicar la elasticidad cruzada o la elasticidad arco. La elasticidad arco que me mide, esta es la elasticidad, el promedio obviamente entre las cantidades demandadas. En fin, puedo aplicar todo lo que hemos aprendido. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta aquí? Bien. Entonces lo que nos resta es echarle una leída del material que ustedes tienen para los que no han entendido los principios teóricos, gráficos y conceptuales que hemos mostrado, para que yo creo que el día lunes hasta el martes hagamos ejercicios de esta unidad. Tenemos el segundo parcial, vamos a dar el 15 de julio, para que vayan anotando en su agenda, de la unidad 4 y 5. Entonces, yo creo que terminamos el día miércoles esto, y tenemos 2 semanas para poder avanzar la unidad de la 5, la teoría de la producción.
El examen va a ser de esas 2 unidades. ¿Alguna pregunta, algo que no haya quedado claro? Está todo claro. Muy bien. Por favor, activen su cámara. Un minutito. Gracias, queridos alumnos. Nos vemos el día viernes. Que tengan buenas tardes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego.